Ahora sí. Ya, entonces vamos a terminar esto y vamos a ahora, bueno, lo que habíamos hecho, la otra vez bueno, estaba con los ajustes medio mal, por eso está así esto, pero lo que habíamos hecho es hablar de las variables aleatorias, definir algunos conceptos importantes y lo único que vamos a hacer ahora es ya aterrizar en lo que nos interesa, que son los vectores y las matrices aleatorias, ¿no? Entonces, la idea es muy sencilla. Nosotros lo que vamos a hacer es tomar bueno, todo lo que hemos hecho hasta ahora es con una variable aleatoria, para una variable aleatoria. Entonces, lo que vamos a hacer es considerar una secuencia de variables aleatorias, ¿no? Entonces, tomamos una cantidad que pueden ser dos o pueden ser miles, ¿no? De variables aleatorias, ¿listo? Y estas variables aleatorias que eh, están modelando algún tipo de dataset, ¿no? Y son los datos de un dataset, ¿no? Imagínense un problema en el cual ustedes están observando varias características de algún experimento, ¿no? Entonces, en la anterior clase hemos trabajado solamente con una de esas características, el estudio de una de ellas, y ahora estamos considerando M o N en este caso, ¿no? Entonces, esta secuencia de variables aleatorias va a estar modelada por por una función de probabilidad multivariada, es lo que se denomina función de probabilidad multivariada o una función de densidad multivariada en el caso de las funciones, en el caso discreto y en el caso continuo. Entonces, en el caso, por ejemplo, discreto, lo que vamos a tener es una función, ahora, o lo que va a modelar la probabilidad de estas variables aleatorias es lo que se denomina una función de probabilidad conjunta multivariada, ¿no? Función de probabilidad ese es el nombre completo, ¿no? eh, conjunta y multivariada, ¿no? Y esta va a ser una multivariada, se refiere a que es de varias variables. La vamos a denotar de esta manera, P sub x de t, así. Solo que aquí este x que estoy tomando aquí, se refiere a un vector, el vector columna que va a registrar todos los datos, ¿no? Es un vector, por eso la relación se le llama vector aleatorio. Entonces a esto se le llama función de probabilidad conjunta multivariada. ¿Por qué? Porque este t ahora va a ser es un elemento de Rn, ¿no? T1, así hasta t. Voy a usar m mejor para que no me confunda con la dimensión, ¿sí? Así, ¿listo? En el caso discreto va a aparecer una función de probabilidad así, ¿sí? Que esencialmente es parecido, es como lo hemos descrito en el anterior, va a registrar toda la información referida a las probabilidades de la variable aleatoria, ¿no? En el caso continuo, ¿no? Continuo, nosotros vamos a tener ahora lo que se denomina una función de densidad conjunta, ¿no? Es importante diferenciarlas porque, eh, o de distribución de probabilidad, de densidad, función de densidad conjunta. Y de nuevo multivariada, especificando que me estoy refiriendo ahora a un vector aleatorio, ¿no? Multivariada. Y en este caso voy a tener una función, lo voy a escribir de esta manera, ¿no? Y nuevamente, pero ahora esta es una función de varias variables, ¿no? Y está referida a un vector aleatorio que es un vector formado por variables aleatorias, ¿no? Entonces, eso en el caso continuo, ¿no? Ahora, por ejemplo, ahora, ¿cómo se relaciona con la probabilidad estas funciones de probabilidad? Pues eso va a depender igual de cada caso, ¿no?
En el caso continuo, por ejemplo, la probabilidad de que algún evento pertenezca a una región B, ¿así? Va a ser igual, esto en el caso discreto, ¿no? Va a ser igual a una sumatoria, ¿no? Pero no es una sumatoria, no es una sumatoria eh, cualquiera, ¿no? Sino va a ser una sumatoria sobre todos los valores que pertenecen al rango de la variable aleatoria, ¿no? Entonces esto va a ser una sumatoria y en este, bueno, o sea, si se acuerdan, aquí en el caso de una sola variable, lo habíamos, ¿dónde está? Lo habíamos definido, bueno, eh, no, creo que lo he hecho antes, ¿no? Mm, 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 mm. Ay, no, creo que no lo he escrito. Aquí está, ¿no? Aquí, ¿no? Una sumatoria de las funciones de probabilidad. Esta también va a ser una sumatoria, solo que va a ser una sumatoria sobre los valores discretos que va a tomar la función de probabilidad, p sub x de t, ¿no? Para t en el rango de x, ¿no? Bueno, perdón, en este caso sería para t en b, ¿no? En b, así, ¿no? Y lo mismo va a pasar para la probabilidad en el caso continuo, solo que ahora en lugar de una sumatoria va a ser una integral sobre la región en B, ¿no? Así, la región B, esta es una integral múltiple ahora, ¿no? De la función f sub x, pero ahora esto va a ser t1, t2, así. Lo estoy escribiendo extendido para, no, para hacer notar el hecho de que es una integral múltiple, ¿no? De t sub n, así. ¿No? Entonces, esa es la relación que va a haber entre la función de probabilidad conjunta en el caso discreto y la función de densidad conjunta en el caso continuo, ¿no? Entonces, esa es o sea, lo único que se va a extender son los conceptos a varias variables, ¿no? Ahora, bueno, luego voy a volver un poco para aclarar algunas de esas cosas, ¿ya? Ahora, la esperanza va a estar definida igual de la misma manera que lo habíamos definido. Esta vez me voy a concentrar un poco más en el caso continuo. Entonces, en nuestro caso, la esperanza de una variable g de x, ahora tendríamos que escribir así, e de g de x, así, tendría que ser igual a de nuevo, una integral, pero una integral ahora múltiple impropia, ¿no? Es una integral de menos infinito a infinito, pero para cada variable, ¿no? Así, en toda la región, infinito, ¿no? De el g, de la función g de t, ¿no? G de t por f, y ahora sí permítanme utilizar solamente la t, pero especificar aquí que estas integrales de aquí son integrales múltiples. Así, ¿no? De dt sub n. Entonces aquí lo que hago es calculamos la esperanza como una integral impropia. Esta es ya una integral impropia. Esto va a ser una integral múltiple que podría ser incluso impropia, pero va a depender de cómo es este b, ¿no? Si este b es una región acotada, entonces estamos con la integración múltiple común y corriente de cálculo 2, ¿no? En cambio aquí esto ya son límites, ¿no? Son límites de rectángulos de menos r cuando el límite tiende a infinito. O sea, esto de aquí no se olvide que por cálculo, ¿no? Es el límite cuando r tiende a más infinito, ¿no? De esta integral de menos r a r. Esta es una integral en un cubo, ¿no? En un cubo n dimensional de lado 2n, ¿no? Así es como se calcula esto, ¿sí? Aunque generalmente va a ser una expresión simbólica, entonces no va a haber mucho problema.
¿ok? Así, ¿sí? Entonces no va a dar demasiado problemas. Muy bien, entonces esta es la forma en la cual se calcula matemáticamente la esperanza, pero es lo que se denomina una integral impropia, y estas integrales ya existen, y por las características que tiene la función de densidad de probabilidad, sabemos que esta suma, perdón, que sabemos que esta integral converge, ¿no? Ahora, aquí yo estoy haciendo, de ahora en adelante voy a referirme más a las variables aleatorias continuas, y ustedes ya tienen que hacer las adaptaciones correspondientes, ¿no? La esperanza, por ejemplo, de una variable, de una función, de una variable discreta, cambiaríamos las integrales por sumatorias, ¿no? Entonces, y cuando el t cae en la región, ¿no? Entonces eso es algo que ustedes lo pueden ir adaptando, ¿ok? Muy bien, entonces esa sería la esperanza de la función de una variable aleatoria, que es la función de un vector aleatorio, ¿no? Uh, bueno, y aquí habría que mencionar también el concepto de variables aleatorias independientes, ¿no? Y eso, variables aleatorias independientes, ¿no? Variables eh, o independencia aleatorias independientes. No sé por qué. A ver, voy a dejar de compartir la pantalla un minuto, por favor. Está dando problemas el cuaderno, pero un minuto ya. Voy a dejar de compartir por un instante voy a volver a inicializar el cuaderno para ver si se consigue. Denme un minuto, por favor. Ahora sí creo que ya está. A ver. Sí. Un minutito. Ya creo que ya está. A ver, vamos a... Ya voy a volver a compartir y a ver si no da problema. Ya. Bueno, estamos con las variables aleatorias independientes, ¿no? Eh, para eso hay que recordar cuál es la definición de variable de independencia dentro de la probabilidad, ¿no? Esencialmente, bueno, intuitivamente, porque no lo voy a poder hacer eh, muy a detalle, ¿no? Pero intuitivamente la independencia se refiere en teoría de la probabilidad a la probabilidad, a la probabilidad de que dos eventos se dice que son independientes, ¿no? Cuando uno no influye en el otro, en lo que significa la probabilidad de que ocurran ambos, ¿no? Entonces eso, para ponerlo de una manera matemática, es la probabilidad de la intersección A intersección B, es el producto de probabilidades, ¿no? Eso es lo que significa la independencia en términos de probabilidad, ¿ok? Sin embargo, eso es o sea, esto es lo que significa que dos eventos, A y B, sean independientes. Son independientes cuando guardan esta relación. La probabilidad de A intersección B es la probabilidad de A por la probabilidad de B. ¿Listo? Ahora, ¿qué significa ahora que dos variables aleatorias sean independientes? Entonces, si yo, por ejemplo, agarro ahora dos variables aleatorias, ¿no? Esto es un repaso nomás de prueba, ¿no? Tengo dos variables aleatorias, lo que yo hago es tomar estos eventos, x menor o igual que un x minúscula, digamos, y y menor o igual que, bueno, lo voy a llamar para no romper lo que he estado haciendo hasta ahora, utilizando letras minúsculas para las variables aleatorias, permítanme no romper eso y voy a escribir minúsculas, ¿ya? X, y, variables aleatorias, ¿ya? Y vamos a tomar estos dos eventos, ¿no?
1 va a ser el evento que x es menor o igual que un x0 dado, esto es un fijo, y el y que es menor o igual que un y sub 0 dado, que es también un y sub 0 fijo, ¿no? Entonces esto me define un conjunto, un evento, ¿no? En realidad sería este evento, ¿no? Son los omega que están en el espacio muestreal, tal que, esto se cumple así, ¿no? En realidad, bueno, lo voy a hacer abajo ya para que no nos confundamos. Esto que estoy señalando aquí es nada más que este evento, el conjunto de los omegas que están en el espacio muestreal, tal que la variable aleatoria en el omega es menor o igual que x sub 0. Eso es en realidad, ¿no ve? Ya lo había mencionado la anterior vez, ¿no? Y este evento es nada más que es una abreviación de este conjunto, los omega que están en omega, tal que el y de omega es menor o igual que y sub 0. Entonces, este de aquí y este de acá son nada más que estos, ¿no? Entonces a este le hago jugar el papel de A y a este le hago jugar el papel de B. ¿Se dan cuenta? Y entonces vamos a decir que dos variables aleatorias son independientes cuando estos eventos son independientes en el sentido probabilístico para todo x0 y y0. Es decir, lo que se tiene que cumplir para este A y para este B es que la probabilidad de que se den los dos simultáneamente es el producto de probabilidades. ¿Ok? ¿Ok? Es decir, si lo quiero colocar de alguna manera, es la probabilidad de que el x sea menor o igual que el x0 y el y sea menor o igual que el y sub 0, o sea, la probabilidad de la intersección de estos dos eventos es igual a la probabilidad de que se dé el x menor o igual que el x sub 0 por la probabilidad de que se dé el y menor o igual que el y sub 0. ¿No? Entonces, esto significa que dos variables aleatorias son independientes. Cuando la probabilidad de que se dé este evento conjunto es igual al producto de las probabilidades de que se den los eventos independientemente, ¿no? Entonces, fíjense cómo se define la independencia en función de la independencia de eventos que se da en el marco de lo que es dos eventos independientes, ¿no? Entonces, por eso de ahí surge la noción de variables aleatorias independientes, ¿no? Entonces, eso es lo que voy a llamar independientes. ¿Ok? Ahora, ahora, si estos dos de acá yo los coloco formo un vector a partir de ellos, por ejemplo, este x y, ¿no? Este como vector aleatorio tiene una función de densidad, que es lo que justo les he dicho aquí, ¿no? Existe una función de densidad conjunta de las dos, ¿no? Esa función de densidad conjunta, tomando esta notación que he adoptado aquí, sería una función fz así, ¿no? Y que estaría definida para dos valores, ¿no? tcx o digamos t, pero este t tendría que ser t1, tendría que ser puedo escribir como vector t1, t2, ¿sí, no? Eso sería la variable, porque es la función de densidad de este conjunto, ¿no? Generalmente esta función de densidad conjunta de esta variable aleatoria se le escribe así, f de x, y. Así, cuando estoy hablando del x y el y, de las dos variables que componen eh, así, ¿no? X, y. Este x y son estas dos variables aleatorias. Y esta es la función de densidad conjunta, que sería una función de dos variables. Así, ¿no? Entonces, un hecho que se da en teoría de la probabilidad es que cuando yo tengo dos variables aleatorias independientes, es decir, que cumplen esto, eso también me va a decir algo de las correspondientes, de la función de la función de densidad conjunta del vector aleatorio. Es decir, vamos a decir que dos variables aleatorias son independientes cuando la función de densidad, justamente por esta propiedad que tienen aquí, que les estoy señalando aquí, va a tener esta característica, va a ser el producto de las funciones de densidad independientes. Esta es la función de densidad de la x solita, ¿no? Por la función de densidad de la y solita, pero en el T2. Así. ¿Se dan cuenta? Y esto es resultado de esta propiedad.
O sea, el hecho de que haya definido variables independientes como eh, variables aleatorias independientes como que la probabilidad de esto, eh, como que vale esta identidad en términos de probabilidad, eso me permite concluir que la función de densidad conjunta es el producto de las funciones de densidades que en este caso se llaman marginales, ¿ya? Bueno, van a tener que ver con las densidades marginales, ¿no? Entonces, esta observación me va a permitir extender la noción de independencia de variables aleatorias directamente ya para vectores, para una cantidad finita de vectores aleatorios, ¿no? Entonces, puedo hacerlo de esta misma manera, ¿no? Eh, sin embargo, es más cómodo y es más directo si yo lo hago directamente en términos de su función de probabilidad, porque su función de probabilidad determina las probabilidades, así como las probabilidades determinan la función de probabilidad, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es definir lo que es vamos a decir que la función, o sea, un, un conjunto de variables aleatorias van a ser independientes sí, solo si la función de probabilidad se factoriza como funciones de probabilidades que se llaman marginales, que son las independientes, ¿no? Entonces, vamos a decir, bueno, lo voy a colocar, ¿no? Entonces, un conjunto, digamos, x1, de nuevo estoy hablando de una secuencia de variables aleatorias, ¿no? Son independientes, ¿no? Vamos a decir que son independientes. Eh, son independientes, sí, y solo sí, y esto es lo que les acabo de decir, es la forma en la cual lo podemos, es un equivalente en realidad. Eh, en el caso continuo, obviamente va a ser así, pero en el caso de discreto, ustedes ya harían la adecuación necesaria, pues yo me voy a concentrar solo en el caso continuo. Sería que la función de densidad conjunta de T es igual al producto de las funciones de densidad marginales, o sea, el producto, así, ¿no? F sub x sub n, perdón, m, de T sub m, así, ¿ok? Donde obviamente aquí este T es igual a T1 hasta T, ¿no? Lo que tiene que quedar claro es de dónde viene esto, ¿no? Y esencialmente es una extensión de esta noción de independencia de dos variables aleatorias, pero que le estoy adaptando a un conjunto finito de variables aleatorias, ¿no? Eh, es importante notar que esto va a implicar una relación como esta, pero generalmente no se da al revés, ¿no? Es decir, si yo no puedo decir que dos variables o tres variables aleatorias son independientes si, por ejemplo, ocurre esto, A intersección B intersección C, si hablo de tres eventos así, P de A, P de B por P de C, ¿no? ¿Sí? Entonces, es más o menos, no se va a poder extender así directamente, por eso es que tengo que tomar la definición a partir de la noción de la función de densidad conjunta y en referencia a las funciones de densidad marginales. ¿Listo? Entonces eso es lo que les voy a pedir que ustedes lo revisen, pero es la manera en la cual nosotros vamos a entender de ahora en adelante la independencia. ¿Sí? Ahora, la media y la esperanza, bueno, en realidad la media en el caso de vectores aleatorios, ¿no? No va a ser otra cosa que un vector de medias, ¿no? Es decir, si yo tengo una variable aleatoria x que está compuesto por estas variables aleatorias, así, ¿no? Entonces, la esperanza de este x, ¿no? No va a ser otra cosa sino el vector de esperanzas de las variables aleatorias, ¿no? X1, X2 y así, ¿no? ¿Ok? X1. Entonces esa es la manera en la cual vamos a referirnos en este caso, la esperanza, ¿no? Eh, eh,
de una, o la media. En este caso, la esperanza de X es la media, ¿no? O sea, por si acaso hemos definido la media de una variable X como la esperanza de X, ¿no? Aunque la definición más general de esperanza la hemos dado en el contexto de una función, ¿no? De una, la esperanza de g de x, ¿no? Que es la que hemos definido aquí, ¿no? Estamos definiendo aquí, ¿no? Esta esperanza, cuando tomo el x, tengo exactamente este caso, ¿no? Ok, entonces, eh, bueno, ¿qué más podemos hacer? Cuando tenemos una sola variable aleatoria, como estamos solamente tratando con una, cuando aparecen varias, tenemos que intentar establecer, y eso es lo que va a pasar muy frecuentemente, tenemos que establecer cuál es el vínculo entre ellas, ¿no? Si es que hubiera algún vínculo, puede que no haya, ¿no? Y ahí es donde van a surgir lo que vamos a llamar la, una medida de la interrelación eh, entre las variables aleatorias, ¿no? Y esa medida de la interrelación entre variables aleatorias es lo que llamamos la covarianza, ¿sí? Entonces, si nosotros agarramos dos de ellos, digamos, sean xy, xj de este conjunto de variables aleatorias. Estoy siempre tomando un vector aleatorio, ¿no? Y ahora estoy estableciendo, quiero estudiar la vinculación que hay entre estas dos variables aleatorias. Quiero determinar si hay una especie de, quiero establecer algún tipo de medida de la relación entre ellas, ¿no? Por ejemplo, esto puede ser las calorías con el peso, ¿no? O algo así, ¿no? O la insulina con la concentración de oxígeno en la sangre, o algo así, ¿no? Queremos establecer esas relaciones entre diferentes tipos de observaciones que hacemos en la población que estamos considerando, ¿no? Entonces, ahí si ustedes recuerdan, lo que va a aparecer es la covarianza, ¿no? Eh, la covarianza, que no es otra cosa sino, bueno, lo voy a escribir, sean, definimos, ¿no? Definimos la covarianza, la covarianza de, la covarianza de XY y XJ, digamos, de XY y XJ, ¿no? ¿Cómo? Y la definición que vamos a dar es, lo vamos a llamar Rho sub IJ, ¿sí? ¿Sí? Y no es nada más que, bueno, y la notación que se establece también es esta, xcov de x y xj, ¿sí? Y es la esperanza, ¿no? Pero o sea, lo que hacemos es lo siguiente. Tomamos la esperanza, o sea, estos X que son la insulina, tomamos la media de las insulinas de la muestra, ¿no? Imagínense 1000 personas y tomamos la media. Entonces lo que hacemos es establecer las diferencias respecto a la media de todos los datos, ¿no? Y a esa media le voy a llamar mu sub i, ¿ya? Para referenciar, ¿no? Y lo que hacemos ahora es establecer la correlación con la otra media de los otros datos XJ. Entonces, imagínense que esto es algún tipo de medida de la media de la presión de eh, del oxígeno en alguna tasa de la cantidad de oxígeno en la sangre, digamos, ¿no? Entonces, lo queremos ver si hay alguna correlación. Entonces, lo que hacemos es de los XJ ahora, ¿no? De los datos XJ, de todos los datos XJ, vemos su relación con la media de esos datos, o sea, la media de la concentración de sangre, ¿no? ¿Ok? Y entonces, este XY es la variable aleatoria, esto va a ir cambiando, ¿no? Esto va a ir cambiando. Este está fijo, porque este es la media de todos los registros, ¿no? Esto igual va a ir cambiando de persona en persona. Este no, porque todas las personas ya están fijas. Entonces, lo que va a establecer esto es
va a percibir las variaciones. Entonces, esta esperanza, que es la medida de tendencia central de estos valores, ¿no? Es lo que se denomina la covarianza, ¿sí? Y haciendo operaciones y utilizando las propiedades de la esperanza, esto no es nada más que la esperanza de la variable aleatoria producto, xy por xj, ¿sí? Menos el producto de las medias, mi mu por mu j, ¿no? Entonces esto es producto de las propiedades que habíamos visto en la anterior clase, ¿no? Entonces lo único que necesito calcular esencialmente es cómo es esta variable aleatoria producto, multiplicar por las medias, ¿no?, de los datos, calcular la esperanza de esta variable aleatoria y restar la del producto de las medias. Entonces, y así voy a tener lo que estamos denominando la covarianza, ¿no? Entonces, intuitivamente lo que está pasando es que está, bueno, lo podemos intentar dibujar. A ver, voy a intentar dibujar, ¿ya? Imagínense que tienen dos variables aleatorias, ¿no? Y aquí tienen un montón de datos, ¿sí? Pero esto va a ser para la variable x1, ¿ya? x1 y esto es para la variable x2. Entonces, de la variable x1, que es lo que les decía, digamos, la insulina o algo así, aquí yo tengo un montón de datos, ¿sí? Un montón, ¿sí? Varios, ¿no? Se están ahí para todos los individuos, ¿no? Y se están acumulando. Y va a haber una media, digamos que esa media va a estar aquí, entonces ese es el que llamo mi 1, ¿sí? Y lo mismo va a pasar con la otra variable aleatoria, que va a estar aquí, puede ser que esté más disperso, digamos, ¿no? Así, pero es la misma cantidad de datos porque es para los mismos individuos de la muestra, ¿no? O de la población. Y este va a tener otra media, digamos que es más disperso, pero la media está por aquí. Entonces aquí va a estar el mu sub 2. Entonces, ¿qué es lo que hace esta medida? Lo que hace es agarrar todos los datos y comienza a medir cuánto difieren de la media, ¿no? Entonces, los valores más grandes, los valores más alejados de la media, van a afectar estos productos también, ¿no? Entonces, el producto de la media va a estar más o menos por aquí, lambda 1 por lambda 2, ¿no? Digamos que esto es 2 y esto es 3, 2 por 3, 6, entonces la media va a ser 6, ¿no? Entonces lo que hacemos es tomar los productos dato por dato de todos los datos y esa variable aleatoria tomamos la esperanza y eso es lo que vamos a, esa diferencia de esos productos es lo que me va a dar la correlación. Si bien la definición está motivada por lo que les acabo de decir, ¿no? Comparar las dispersiones aquí con las dispersiones de acá, o sea, estas diferencias, ¿no? Comparar estas diferencias multiplicándolas, ¿no? Eh, la mejor forma de calcularlo es a través de esta fórmula, ¿no? Entonces lo que hace es establecer una especie de efecto, ¿no? El efecto que aparentemente podría... Ahora, obviamente en el gráfico me faltaba aquí, ¿no? Todos estos puntos definen aquí una nube de puntos, ¿no? Son todos los individuos y sus estados, así, así, ¿no? Todos sus individuos. Solo que aquí abajo se registran su insulina y aquí el oxígeno, por decirlo, ¿no? Entonces la idea es un poco ver a través de estos indicadores, de las covarianzas, ver cómo influyen uno en el otro, si es que hubiera alguna influencia, puede que no haya influencia en absoluto, ¿no? Y eso lo va a determinar esto, por ejemplo, si da algún valor, por ejemplo, cero, ¿no? Entonces eso es algo que lo vamos a ir viendo un poco después, ¿no? Muy bien, cuando el i es igual a j, o sea, cuando hago este cálculo eh, respecto de la misma variable, xy con xy, es justamente lo que habíamos calculado la otra vez, ¿no? Aquí en la varianza, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde lo he puesto? No he hecho. He hecho, claro que he hecho. No lo he hecho, a ver un cachito. Mm. Ah, al final, aquí, ¿no? Va a dar justo este, fíjense, y es lo que les decía la otra vez, ¿no? Esto lo que va a hacer es, cuando los valores son muy cercanos a la media de la variable aleatoria, entonces lo que va a hacer es, se va a volver muy chiquito esto, ¿no?
va a escalarlo a pérdida, digamos. Y cuando es mayor que uno, lo va a amplificar. Entonces, esa es la, por eso me va a dar la centralidad, ¿no? Y eso va a pasar aquí justamente. Entonces, cuando I es igual a J, nosotros lo que tenemos es que la media, ¿no? Entonces, o bueno, la covarianza de II, que sería la XI, XI, no es nada más que lo que para nosotros era la varianza, ¿no? La varianza de par de XI. Así, ¿no? Eso sería lo que va a pasar. Y algo que ustedes pueden verificar, que es lo que les acabo de decir también, que si XI y XJ son independientes, ¿no? Independientes, voy a abreviar así, entonces la covarianza de XI, XJ va a ser igual a 0, ¿no? Eso es lo que ustedes pueden eh, verificar y es inmediato, ¿no? Fíjense que aquí la esperanza de XI por XJ, ¿qué sería? Como la función de distribución es el producto, ¿no? Nosotros tenemos Fubini, ¿no? En las integrales múltiples tenemos Fubini, que cuando la función se desarrolla como el producto, las integrales se transforman en un producto, ¿se acuerdan? Una función, más o menos intuitivamente es así, si tengo una integral doble, ¿no? Y tengo una función de dos variables, pero que se separa así, ¿no? Perdón. Es solo para recordar esto, ¿no? De x de y, ¿no? Y yo tengo esto de a a b, digamos, y esto de c a d, así. Fubini me dice que yo puedo esto separarlo, ¿no? Y lo puedo ver como una integral de a b de f de x. Esto es cálculo 2, ¿no? De x. Es una de las técnicas para integrar que han aprendido. C de d, g de y, d de y. ¿De acuerdo? ¿No? Entonces, cuando yo calcule la esperanza, yo tengo que calcular una integral como esta. Pero como la función de probabilidad conjunta se descompone en un producto de funciones, las funciones de probabilidad marginales, entonces esta integral se va a volver un producto de las de integrales. Cada una de esas integrales es la esperanza correspondiente. Entonces, al calcular la covarianza, esta esperanza que está aquí, en este caso, ¿no? En este caso que estamos tomando aquí, esta esperanza se va a convertir en esperanza de xi por la esperanza de xj, ¿no? ¿Eso es por qué? Porque son independientes, ¿no? Y las integrales van a separarse por Fubini. Entonces esto va a ser igual a mu i por mu j, que son las esperanzas correspondientes, ¿no? Entonces mu i menos mu j menos mu i menos mu j me va a dar 0. ¿Se dan cuenta? Entonces eso es algo que yo les pido que ustedes también se convenzan de esa propiedad, ¿no? Otra propiedad que vale la pena, digamos, establecer y que, bueno, la vamos a ver, bueno, la vamos a establecer primero en un caso muy sencillo aquí y luego la vamos a generalizar, ¿no? Es que si yo agarro ahora la covarianza, pero ahora de dos variables aleatorias muy particulares, lo que se llama transformaciones afines, ¿no? Que es escalar la primera variable aleatoria por una constante y sumarle una constante. Esto se llama, es tomar la variable aleatoria y lo que se hace es una transformación afín, ¿no? Y lo mismo vamos a hacer con la otra variable, que sería entonces alfa 2 más beta 2 por x2. Igual, eso son transformaciones afines, ¿sí? Es el escalado más una suma, ¿no? En realidad aquí si tomas los datos aquí, la suma no va a afectar mucho, ¿sí? Pero en los escalados sí, porque si es menor que uno va a hacer que los datos se concentren ahora mucho más en la media, ¿no? Y si es mayor que uno, se van a separar de la media, ¿no? Entonces, una propiedad que ustedes la pueden demostrar es la siguiente, que es algo que ya pasaba con la varianza, y es que la influencia de las traslaciones no existe influencia, ¿no? Pero sí de la escala, ¿no? La escala afecta a la covarianza, ¿no?
Lo bueno es que el tipo de influencia está bien, está determinísticamente, está totalmente determinada. Entonces, sabemos exactamente cómo es la influencia, ¿no? Este tipo de propiedades lo que ayudan es a, cuando yo tengo una variable aleatoria, por ejemplo, que tiene una distribución, digamos, ¿no? Una distribución normal con una eh, media mu y una varianza rho, por decir, no me acuerdo cuál era el orden, pero eh, cuando tenemos una cosa como esta, nosotros lo que podemos hacer es aplicar transformaciones de tal forma que al transformar esta a otra variable, ¿no? Pero con este tipo de transformaciones, esta la llevamos a una estándar, ¿sí? ¿Sí? El tema es que la covarianza no va a cambiar justamente por esto, ¿no? Oh, perdón, va a cambiar, pero en términos de escala, dependiendo de cómo es la varianza, ¿no? Entonces, para eso es para lo que nos sirve este tipo de resultados, ¿sí? Ahora, cuando yo tomo un vector aleatorio, ¿sí? Que tiene n entradas, ¿no? M entradas, ¿no? Yo puedo calcular estos términos y formar una matriz, ¿no? Podemos formar una matriz que va a tener justo estas entradas, ¿no? Las covarianzas de los xy con xj, ¿no? Esto me va a dar una matriz. Y esta matriz es llamada la matriz de covarianza, ¿no? Si prefieren, puedo usar esta otra notación, ¿no? Cualquiera de los dos. Esta es la matriz de covarianza. Varianza. ¿Ok? La matriz de covarianza. Y esta matriz de covarianza, bueno, en realidad el nombre completo es de varianza y covarianza. En realidad es matriz de varianza, covarianza. La razón es por lo que acabamos de decir. Cuando el xy es igual al xj, voy a tener la varianza, ¿no? Solamente, ¿no? En realidad eso va a estar en la diagonal, ¿sí? Pues si yo tomo la omega, ¿no? Y voy tomando, lo que voy a tener aquí en la diagonal voy a tener las varianzas de las xy, ¿sí? Sus varianzas respecto a la media, ¿va? De x, perdón, x1, x2, así, ¿no? Hasta el último que es varianza de xm. Y en las otras entradas voy a tener las covarianzas, ¿no? En este caso, por ejemplo, x 1, x2, ¿no? Pero lo que tienen que notar es que es lo mismo que la covarianza porque no hemos establecido la diferencia de x2 a x1. Así, ¿no? Entonces, lo que uno puede demostrar después, ¿no? Y eso yo también les voy a pedir que ustedes, bueno, eso es inmediato, ¿no? Es que esta matriz es simétrica, ¿no? Fíjense, este coincide con este y su proyección respecto a la diagonal coincide, ¿no? Este, por ejemplo, es igual a este. Este va a ser el covarianza de x1, xn, ¿no? Entonces, a partir de ahí nosotros ya podemos ir obteniendo propiedades de esta nuestra matriz, ¿no? Que es una matriz simétrica, ¿no? Que es que en la primera parte del repaso que hemos hecho de matrices ya las habíamos mencionado, ¿no? Matrices tal que coinciden con su transpuesta, ¿no? O sea, la matriz esta coincide con su transpuesta, ¿no? Ahora, otro aspecto que hay que tener muy en consideración respecto a la, bueno, y a partir de esto, nosotros podemos también, eh, bueno, en realidad es solamente, esto sería tan solo una observación, pienso yo, ¿no? Podríamos, una reformulación, podemos establecer una formulación matricial de la varianza, ¿no? A partir de justamente el producto vector-vector que habíamos definido, ¿no? ¿A qué me refiero? A que nosotros podemos definir el vector de la varianza de una variable aleatoria, ¿no? La varianza, ¿sí? Varianza de x, solo que ahora este x es es un vector aleatorio. Es decir, tenemos esto con un vector, ¿no? Pues lo tengo que tratar como un vector aleatorio, ¿no? Así, ¿no?
Pero ahora voy a definir la matriz de varianza, covarianza. Le puedo, es la varianza de esta variable aleatoria vectorial, entonces, en realidad, ¿no? Y podemos, eh, o bueno, en realidad no se tendría que demostrar porque ya está demostrado de lo que acabamos de hacer. Podríamos considerar que esto es la esperanza de este vector. Agarro el vector, agarro la media, ¿no? Bueno, en realidad parece, bueno, este mu es la media de x, ¿ya? Y lo multiplico por la transpuesta de este mismo vector. O sea, aquí yo lo estoy viendo todo vectorialmente. ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Entonces, fíjense que es esto de aquí, es digamos el análogo vectorial de la fórmula de la varianza que habíamos hecho en la anterior clase, ¿no? La varianza la había definido en la anterior clase como esto, ¿no? Fíjense, ¿dónde está? La varianza de una variable aleatoria es x menos mu x al cuadrado, ¿no? Es decir, esto no es nada más que, como saben, como x, digamos, mu es el mu x, ¿no? X menos mu por x menos mu. Entonces la varianza sería la esperanza de esto. ¿Ve? Ahora imagínense el análogo vectorial. El análogo vectorial, esto ya va a ser un vector, pero ya no puedo multiplicar un vector por un vector así nomás, ¿no? Hay dos formas, vector transpuesta o vector transpuesta vector. Ya saben que eso da dos cosas diferentes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Si yo lo defino así, ¿qué es lo que tengo aquí? Aquí lo que tengo es esto es una matriz de m por 1, ¿no? Entonces aquí yo voy a tener un vector de m por 1, ¿sí? ¿No? Y aquí voy a tener transpuesto, sería un vector de 1 por m. Entonces lo que estoy es con un producto externo que hemos llamado en la primera parte de revisión de conceptos, porque esto me va a dar una matriz de m por n, ¿no? ¿Sí? Y esta matriz de m por n, la esperanza, yo la puedo ver como un vector también. Entonces la esperanza va a ser la esperanza de todas sus entradas, ¿no? Entonces, haciendo operaciones de nuevo, esto lo puedo calcular como la esperanza del vector por su transpuesta, ¿no? Del vector aleatorio por su transpuesta, ¿no? Esto de nuevo me va a dar una matriz menos, ¿no? La media por la media de la transpuesta. Así, ¿no? Entonces, esto es una reformulación matricial de esto que lo hemos hecho aquí, vector, componente a componente, ¿no? Entonces, ustedes, cuando tomen un libro de estadística, generalmente hacen una de las dos, o esta, la formulación vectorial, ¿no? O esta, que es la formulación matricial directamente, pero que esencialmente son lo mismo. Si ustedes hacen el cálculo de este producto, de este vector por este vector, no es nada más que estos, ¿no? Son estos vectores, son estos de aquí, estos productos, estos de aquí, ¿no? Que me dan justamente las entradas de las covarianzas que hemos calculado, ¿no? Entonces, la ventaja que tiene este punto de vista vectorial matricial es que simplifica mucho la notación. No tengo que escribir toda la matriz o manejar excesivamente los subíndices, ¿no? Directamente ya tengo la varianza. Entonces, lo que tiene que quedar aquí claro es que la varianza de una variable aleatoria es un número. La varianza de un vector aleatorio es una matriz, ¿no? Entonces, eso lo voy a colocar aquí para que se recuerden, ¿no? La varianza de un vector de una variable aleatoria suelta, ¿no? Es un número, ¿no? Es un número, es una esperanza, ¿sí? La esperanza que se refiere a la dispersión de los datos, ¿no? No es la media, sino es la dispersión, ¿no? En cambio, la varianza, y esto es importante siempre diferenciarlo, la varianza de un vector aleatorio, aleatorio es una matriz, ¿no? Es una matriz que hemos llamado matriz de varianza-covarianza. En realidad, se omite la palabra varianza porque la mayoría de las entradas corresponden a la covarianza, ¿no? Pero a eso además ya se ha establecido como una terminología estándar, digamos, la matriz de covarianza y punto, ¿sí? Pero es bueno recordar, es bueno establecer la diferencia entre lo que es la varianza para una variable aleatoria
suelta, fija, y lo que es la varianza para un vector aleatorio, ¿no? Si nosotros vamos un poco más allá y ahora hablamos no solamente de vectores aleatorios, sino de matrices aleatorias, lo que tenemos es una variable aleatoria cuyas entradas ahora son eh, variables aleatorias, x y j, ¿no? Eh, Esto es lo que se denominaría una matriz aleatoria. Matriz aleatoria, ¿no? ¿Sí? Y para la matriz aleatoria, la esperanza de una matriz aleatoria no es nada más lo que les decía, lo que ya les adelantaba aquí, es nada más que la matriz de las esperanzas, ¿no? Que sería los x y j. ¿Sí? ¿Ok? Entonces esa es la esperanza de una matriz aleatoria, ¿no? Y aquí el hecho de sacar ahora la varianza de esta matriz aleatoria ya no sería una matriz, ¿no? Ya no sería una matriz, sería lo que se denomina un tensor, ¿no? Pero no vamos a llegar a eso, no lo vamos a necesitar, pero ya se imaginarán, ¿no? Cuando nosotros, fíjense, tenemos que hacer las covarianzas entre estos, ya aparecen multiíndices, ¿no? Ya no es simplemente subíndices que varían de a dos, ¿no? Tengo que comparar x y j con x kl, ¿no? ¿Sí? Y tengo que sacar ahí la covarianza entre esos dos. Y en ese caso, nosotros, ¿qué tenemos? Ya no tenemos un zo sub ij, sino tenemos un zo sub ijkl. Y este objeto ya no es una matriz, si considero estos como un objeto, como los quiero estudiar como un solo objeto, como aquí la matriz de covarianza, ¿no? Entonces, esto lo que me va a dar es lo que se denomina un tensor, ¿no? Un tensor de dimensión 4. ¿Sí? Y esto va a ir escalando, ¿no? Puedo considerar tensores aleatorios después, ¿no? Y con tensores aleatorios van a aparecer otro tipo de objetos que ya corresponden más a lo que sería la teoría de la probabilidad, ¿no? O sea, ya no tanto a la estadística, sino a la teoría de la probabilidad, ¿no? Nosotros fundamentalmente vamos a trabajar con tres tipos de objetos: las variables aleatorias, los vectores aleatorios, ¿no? Y las matrices aleatorias, ¿no? Aunque para las matrices aleatorias no vamos a llegar a estudiar necesariamente los tensores de varianza, ¿no? Porque son objetos un poco complicados de estudiar, pero se los puede estudiar, ¿ok? Muy bien, otro aspecto que es importante señalar de la ventaja del enfoque vectorial aquí es cuando nosotros consideramos el problema, ¿no? O sea, imagínense que ustedes tienen x1, x2, así, ¿no? Variables aleatorias, ¿no? 2 y así hasta digamos, xn, ¿ya? Xn. ¿Listo? Y sucede que ustedes, bueno, pues me estoy adelantando un poco a un tema que vamos a hacer, que es el de las regresiones, ¿no? Justamente donde vamos a aplicar varias de las técnicas matriciales que vamos a desarrollar, pero es solo para motivar, ¿ya? Entonces lo que hacemos es que, imagínense que estas son variables aleatorias, ¿no? Y que lo que nosotros queremos hacer es ajustar estos datos, ¿no? Imagínense, como les había mostrado aquí, dos de estos, ¿no? Queremos encontrar una curva de ajuste lineal, es decir, una estimación eh, que luego nos va a servir para poder sacar información cualitativa de nuevos datos, por ejemplo, ¿no? De nuevos datasets, ¿no? Entonces ahí lo que uno hace generalmente es establecer unas constantes, ¿no? Intenta hallar unas constantes que le voy a llamar alfa 1, alfa 2, alfa m, de tal forma que esta combinación lineal, que es nada más que una combinación, que geométricamente queda esto es si llamamos x1, x2, xm como las variables, esto es un plano, ¿no? Es un plano m-dimensional, ¿sí? Entonces, por eso se llama lineal, ¿no? Entonces, lo que hacemos para poder determinar
un buen ajuste a los datos, a las variables que estoy considerando, ¿no? Es considerar esta variable aleatoria, ¿sí? Esta variable aleatoria y lo que hacemos es estudiar esta variable aleatoria donde estos alfa 1, alfa 2, hasta alfa m van a ser ciertas constantes, ¿sí? Constante, constante y constante, ¿sí? Entonces, constantes que no conocemos, ¿sí? Entonces, que generalmente les vamos a llamar parámetros, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues para estudiar esta variable aleatoria, que es la que quiero estimar, ¿no? Lo que hacemos es estudiarlo así, sin la noción de vector, se puede hacer, pero es bastante engorroso y probablemente ustedes lo han hecho en la primera parte de probabilidad cuando han visto inferencia, ¿no? Pero si nosotros aplicamos el enfoque vectorial, lo que podemos hacer es considerar el vector de constantes como un vector columna, así, alfa 1, alfa 2, como un vector constante, ¿no? Y entonces esta nuestra variable aleatoria, que es la que queremos estudiar, la podemos ver como una, una variable de este tipo, alfa transpuesta por x, ¿no? Donde este x obviamente es el vector aleatorio correspondiente a los datos del dataset, ¿no? Las variables aleatorias de la muestra, ¿no? Que estoy estudiando en la muestra, ¿no? Entonces, si esto es un vector constante, constantes, y esto es un vector aleatorio, ¿no? Un vector aleatorio, ¿no? Lo que tenemos aquí es un producto, si esto es de m por 1, esto va a ser de 1 por m, esta transpuesta, y esto de m por 1, entonces justamente tengo un número real. Entonces, esto no es nada más que una variable aleatoria común y cociente. No es un vector aleatorio, es una variable aleatoria. Pero que la estoy viendo como el producto de una matriz, de un vector constante y un vector aleatorio. ¿Se dan cuenta? Entonces, lo que me permite eso es simplificar mucho las cuentas y una de las consecuencias inmediatas que vamos a tener producto de las propiedades de la esperanza es que la esperanza de esta variable aleatoria y se la va a calcular y ustedes pueden hacer la cuenta eh, mm, directa, ¿no? No es nada más que la transpuesta de alfa por la esperanza de x, ¿no? Entonces, que sería la media, ¿no? La esperanza de x, que sería la media, ¿no? Lo voy a escribir así, alfa transpuesta por la media, donde la media es la esperanza de la variable x, del vector aleatorio, ¿no? Es un vector este, ¿sí? Y entonces así fácilmente tendría ya las propiedades. Entonces, y a partir de ahí salen un montón de otras propiedades referidas a, a las variables, ¿no? Entonces, generalmente, ¿qué es lo que sucede en la práctica, ¿no? En la práctica lo que va a pasar es que estos, si bien yo estoy asumiendo que son constantes, ¿no? Si tengo nuevos datos de entrada, ¿qué va a pasar? Estas van a cambiar porque han entrado nuevos valores de los datos. Entonces ahí uno lo que tiene que hacer es comparar, ¿no? Y justamente para eso sirve todo lo que estamos haciendo, justamente para poder hacer un estudio más exhaustivo, ¿no? Si, por ejemplo, adicionalmente ahora sucede que yo de nuevo tengo las mismas variables aleatorias, ¿no? Pero quiero comparar una estimación inicial que era la que me daba los alfa y la quiero comparar con otra, digamos que toma otras constantes, ¿no? Determina otras constantes, imagínense eso, ¿ya? Así. Entonces aquí lo que yo tengo es una nueva variable aleatoria que voy a llamar W, digamos, ¿ya? Y, eh, y aquí, ¿qué va a pasar? Pues va a pasar lo mismo. Esto no va a ser otra cosa sino el beta transpuesta, donde ahora el beta va a ser el vector de constantes nuevo, ¿no? Los nuevos, las nuevas estimaciones de las constantes que definen el parámetro. Y tengo esto, ¿no? Y esto es de nuevo una variable aleatoria, ¿sí? Entonces, yo tengo que ver cuánto ha cambiado alfa 1 con respecto de beta 1, cuánto ha cambiado alfa 2 con respecto de beta 2, ¿no? Y eso lo voy a hacer midiendo la
covarianza de las variables aleatorias correspondientes, ¿no? Es decir, la covarianza de Y y W. De Y y W. Así. ¿Ok? Y esta covarianza no va a ser nada más que la voy a calcular justamente utilizando estas propiedades, que sería la covarianza de el Y es alfa transpuesta por X, ¿no? El W, que es con otras constantes, sería beta transpuesta por X, ¿no? Así, ¿no? Por, estas son sumatorias, ¿no? Sería covarianza de sumatoria. Esto sería una, permítanme utilizar índices diferentes, ¿ya? Solo para diferenciar, ¿no? 1m de alfa 1, perdón, alfa i, xi, ¿no? Y aquí sería sumatoria desde j igual a 1 hasta m de nuevo, de los beta i xi, ¿no? Entonces, por esta propiedad que hemos hecho aquí arribita, justamente aquí, ¿no? Por esta propiedad aplicada una y otra vez, entonces lo que uno tiene aquí es que van a salir las sumatorias, ¿no? Entonces aquí voy a tener la sumatoria y las constantes van a salir. Entonces voy a tener la sumatoria desde i igual a 1 hasta m, sumatoria desde j igual a 1 hasta m, ¿así? ¿No? De los alfa i por beta j, ¿no? De la covarianza de x y xj. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que vamos a definir como la covarianza entre estas dos variables aleatorias, ¿sí? Y esto me va a dar simplemente una, bueno, en realidad sería así, ¿no? Sería suma, si utilizo el nombre que le he dado ahí arriba, ¿no? Esto es nada más que alfa i, beta j, ¿no? Y el rho y j, que son las entradas de la matriz de covarianza, ¿no? Pero esto, si se dan cuenta, no es nada más que un producto matricial, ¿no? ¿Qué producto matricial? El producto de alfa transpuesta, ¿no? Alfa transpuesta por el phi j, que sería la omega, ¿no? La matriz de covarianza, ¿sí? Y el beta, ¿no? ¿Sí? Entonces estaría bien, esto es de 1 por n, esto es de n por, perdón, m, esto es de m por m, la matriz de covarianza, ¿no? Y esto es de m por 1, entonces es coherente. Tengo números de A de 1 por 1, ¿no? Es un número nomás esto, ¿no? Y es un indicador de la relación que hay, si hay una correlación entre Y y W, ¿no? Entonces, pero esto solamente es aplicable cuando yo tengo este tipo de variables aleatorias, ¿no? Es decir, combinaciones lineales. Esto correspondería, y de nuevo les digo que me estoy adelantando, a regresiones. Lo que estimamos es la relación que va a haber entre las variables, ¿no? En particular podemos hacer lo mismo solo con uno, entonces podemos tener la covarianza de Y con Y, que es lo que se define como la varianza para este tipo de variables aleatorias que son combinaciones lineales, ¿no? Covarianza de Y con Y, que en mi caso sería nada más que alfa transpuesta omega por alfa, así, ¿no? ¿Ok? Ahora, esto vale para cualquier elección. Pues fíjense que la elección que yo he hecho del alfa ha sido arbitraria, ¿no ve? Ha sido una elección totalmente arbitraria. Entonces esto siempre va a valer para cualquier alfa que yo pueda considerar, ¿no? Y como esto va a significar que la varianza es no negativa, ¿no? Porque recuerden que la varianza, por definición, era la esperanza. Fíjense aquí, por si acaso. ¿Dónde está? Lo hemos definido aquí, ¿no? La varianza la habíamos definido como la esperanza de estos valores que son siempre positivos, ¿no ven? ¿Sí? Entonces eso quiere decir que esto siempre va a ser un número positivo, porque estamos tomando solamente la varianza. ¿Eso qué me está diciendo de la matriz?
sucede que la matriz de covarianza no solamente es simétrica, ¿no? En el sentido de que coincide con su transpuesta, sino que además es definida positiva, ¿no? Perdón, es definida no negativa, definida no negativa, no negativa, ¿ok? Es porque esto vale para todo alfa, ¿no? En Rn, ¿no? Y recuerden que eso ya lo hemos visto en la parte introductoria de matrices. Esto es lo que se define una función definida no negativa, ¿no? Esta característica de la matriz de covarianza va a tener un efecto muy importante para nosotros, ¿sí? Porque sucede que cuando nosotros tenemos una configuración como esta, es decir, una matriz no negativa, eh, yo puedo definir un producto interior dentro del dataset, ¿no? Una especie de producto punto, ¿no? Como producto escalar, pero entre vectores del dataset, ¿no? Y cuando tengo un producto interno, lo que nosotros tenemos, ustedes se acordarán de, de álgebra lineal. De hecho, creo que lo hemos hablado un poquito al finalizar, antes de empezar esto. Hemos hablado del proceso de Gram-Schmidt, ¿no? Entonces, con la ayuda de esta matriz de covarianza, lo que uno hace es aplicar el proceso de Gram-Schmidt a una base que va a estar generada a partir de estas variables aleatorias, y lo que uno hace es mejorar la estimación, ¿no? A través de una especie de proceso como el proceso de Gram-Schmidt, ¿no? Que me va normalizando y ortogonalizando. Lo mismo hacemos con los datos, ¿no? Y lo que vamos a obtener son datos, son unas especies de proyecciones, porque se acuerdan que en el proceso de Gram-Schmidt lo que hacíamos eran las proyecciones, ¿no? Los datos los proyectábamos para poder, bueno, no ahí, sino aquí, los proyectábamos para poder volverlos ortogonales, ¿no? Entonces, lo mismo podemos hacer con los datos, gracias a que con esta matriz de covarianza podemos efectuar transformaciones en el espacio de los datos para poder sacar ciertos numeritos que me van a dar información muy importante del dataset que vamos a considerar. Pero eso lo vamos a ir viendo eh, con calma luego, ¿ya? Bien, ¿qué más? En realidad esto incluso lo puedo generalizar un poco más, ¿no? ¿Cómo? Uno dice, ok, ¿qué hemos hecho aquí? Hemos hecho un caso muy particular, ¿no? Hemos considerado un, un alfa, o sea, un y que es una combinación lineal, ¿no? Para ciertas constantes, ¿sí? Que queremos conocer, ¿no? Pero podemos estar interesados no solamente en considerar solamente una combinación lineal como esta, compararla con otra, sino tener una matriz de constantes que se puede ir formando, ¿no? Entonces eso es lo que vamos, bueno, lo vamos a hacer brevemente, ¿no? Lo que hacemos es lo siguiente: agarramos bueno, lo voy a hacer matricialmente, ya, yo creo que a estas alturas ya me van a entender. En lugar de considerar, lo que hemos hecho ahora es considerar una variable aleatoria que es exactamente un vector de constantes transpuesto por el x, que es mi vector, ¿sí? Pero ahora vamos a hacer lo siguiente. ¿Esto qué me daba? Me daba una variable aleatoria común y corriente, y a la cual hemos hecho el análisis anterior, ¿sí? Bueno, ok. ¿Qué tal si ahora, en lugar de considerar agasar el x y multiplicarlo por un vector para formar una combinación lineal, lo que hacemos es agasar una matriz y la multiplicamos por x, ¿sí? Donde esta matriz no necesariamente es una matriz cuadrada, ¿no? Es decir, aquí este alfa transpuesto era de 1 por m, ¿no? Para que al multiplicar aquí por m por 1 me dé 1 por 1, que es una variable aleatoria. Aquí lo que yo le voy a pedir es una matriz de P por M, digamos, ¿no? El vector va a ser de M por 1, así. Y lo que me va a dar como resultado es, este producto es un vector de P por 1. Es decir, aquí yo voy a tener un Y, le voy a llamar de nuevo, perdón por, no tengo cómo distinguirlo, quizás le podría poner una flecha encima, pero ya he usado lo mismo, pero este ahora ya no es una variable aleatoria, sino este va a ser un vector aleatorio.
dan cuenta? Entonces lo que hago ahora no solamente es analizar una combinación lineal, sino un producto de la variable aleatoria por una matriz. ¿Ok? Entonces, eso es lo que estamos haciendo, eso es lo que vamos a hacer aquí. Lo bueno, y eso es la razón por la cual el lenguaje matricial vectorial es una ventaja, ¿no? Es que casi todo va a repetirse, ¿no? Primero, la esperanza de este vector aleatorio va a ser la matriz, ¿no? Por la esperanza del vector, bueno, estoy utilizando corchetes, ¿no? Pero yo creo que entiendo. La esperanza del vector aleatorio y, ahora es un vector aleatorio, ¿no? No es nada más que a por la esperanza del vector aleatorio x. Se comporta bien respecto a la multiplicación matricial. O si prefieren, a por la media. Pero esta media es la media del vector aleatorio. Si quieren, lo ponemos así, ¿no? Perdón, no. Mu sub x. Así para distinguirlo, ¿no? Que es la media de la x. O sea, este mu sub x es la media de x, que es la esperanza de x, ¿no? Y esto, lo que acabamos de calcular, es la media de y, ¿no? O sea, la media del vector aleatorio y es el producto de la matriz por la media de y. Entonces, hay una buena relación, ¿sí? Y lo mismo podemos hacer calculando la varianza de y, la varianza del vector aleatorio, tal cual lo hemos hecho aquí, ¿no? Aquí, justo aquí, ¿no? Entonces, haciendo esa cuenta, bueno, no es difícil, en realidad es una manipulación solamente, ¿no? Lo que hacemos es calcular la esperanza del producto de y menos su media, le voy a llamar mu sub y, ¿no? Eh, eh, por el y menos mu sub y transpuesta. Entonces, si ustedes hacen las operaciones aquí, es decir, sustituyen el y por el ax, ¿no? Bueno, lo voy a escribir eso más, ¿ya? Es decir, esto lo hacen como ax menos, y aquí mu y acabo de ver que es a mu x, Entonces es álgebra lineal barata, si quieren, ¿no? Entonces, esto sería a por y menos a por mu sub x transpuesta. Y ustedes lo terminan, esto me va a dar, ¿no? Ax por y a transpuesta. Lo que me va a terminar dando es que va a salir el a y me va a quedar aquí la matriz de covarianza por el a transpuesta. Así va a salir. Fíjense que esto no es nada más que una forma matricial de esto, ¿no? O de esto, ¿no? De esto que está aquí, ¿no? Entonces, todo se va replicando de una manera bastante regular. Esa regularidad hace que los métodos estadísticos, los métodos para el cálculo de estos números estén tan estandarizados al día de hoy, ¿no? Porque son operaciones eficientes, ¿no? Son operaciones que todo es lineal, ¿no? Un producto, bueno, en este caso va a ser cuadrático, pero de todas maneras es un producto lineal, ¿no? Entonces lo que tenemos es que la media, el vector de medias y la matriz de covarianza se transforman o sea, mm, cuando yo o sea, lo tienen que ver de esta manera. Cuando tengo una X, para recordarlo, ¿no? Que tiene su media, ¿no? Y tiene su, su varianza, ¿no? Que es lo voy a llamar zo, digamos, ¿sí? X, permítanme escribirlo así, ¿ya? No es estándar, ¿no? Pero póngale que es así, la covarianza, ¿no? Si tengo un vector, entonces si esto lo multiplicamos por alfa, por un vector aleatorio para formar una variable aleatoria, esta, ¿no? La media se va a multiplicar por esa transpuesta y la omega, que es la matriz, se va a multiplicar por esa transpuesta así, ¿no? Esto está mal, ¿no? Este es el mu sub x. Mu sub x y alfa. ¿No ven? Listo.
Y cuando lo multiplico por una matriz, pasa algo de lo mismo, ¿no? A por la mía de X, ¿sí? ¿No? Y aquí se va a multiplicar A transpuesta por el X, que es la varianza, por el A. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que notar. Aquí tenemos un vector aleatorio, aquí tenemos una variable aleatoria, aquí tenemos un vector aleatorio, ¿no? ¿Sí? Vector aleatorio, variable aleatoria, vector aleatorio, ¿no? Entonces, estas son las relaciones que uno siempre tiene que recordar a la hora de trabajar con datos, especialmente cuando ya tiene grandes datos, ¿no? Es decir, miles de, de entradas en un vector aleatorio. ¿Cómo calculo si le hago una transformación como estas? Ya no me preocupo por calcularlas porque la transformación se tiene que encargar de eso. ¿Se dan cuenta? Esa es la idea en el fondo de lo que está pasando aquí, ¿no? Ahora, cuando nosotros tenemos ahora dos vectores aleatorios, ¿no? Eh, podemos también considerar o sea, mm, a ver, digamos que yo tengo ahora dos vectores aleatorios, B y W, ¿ya? Son vectores aleatorios, ¿no? Y yo quiero, sean B y W vectores aleatorios. Y aquí voy un poco, no voy a definir sus dimensiones, ¿ya? Porque es que tengo una duda. Entonces, tengo dos vectores aleatorios. Lo que yo voy a definir ahora o sea, los dos son vectores. Este tiene sus propias entradas y este sus propias entradas, ¿no? Nosotros hemos calculado la covarianza para este tipo de vectores cuando son lineales, ¿no ve? Hemos calculado la covarianza, en ese caso no había mucho eh, problema, ¿sí? Porque al final de cuentas son solamente variables aleatorias, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando tengo vectores aleatorios y yo quiero establecer la covarianza pero entre las entradas, no entre las entradas de B y las entradas de W, sino las entradas de B con las entradas de W, ¿no? Es decir, este B es B1, tiene sus componentes, ¿no? Hasta Bm, ¿no? Digamos M. Y este, que es W1, W2, y así hasta el WP, digamos, ¿no? Aunque van a ser iguales al final. Pero lo que hemos visto es cómo estudiar cuando estos datos los multiplico por una matriz, los multiplico por un vector, ¿no? Y lo mismo aquí, pero independientemente. Entonces, lo que uno también puede estar interesado en estudiar es cómo se correlacionan las componentes de esta, pero versus las componentes de esta. O sea, dos vectores aleatorios aparentemente ajenos, pero que pueden estar correlacionados, ¿no? Entonces, eso es algo que uno puede estar también interesado a hacer, ¿no? Entonces, ahí definimos la covarianza de estos dos vectores aleatorios, ¿no? Y estaría dada, y bueno, y la podemos definir como y esto ya es una definición inducida, ¿no? La esperanza del producto B por W transpuesto, ¿sí? ¿No? Esto sería de M por 1, esto sería de 1 por... no. Está bien, vale para este también, ¿no? Menos, ¿no? Eh, la esperanza de B, así, por la esperanza de W transpuesta, ¿no? Entonces tiene sentido, ¿no? Porque fíjense que el B es de 1 de M por 1, ¿no? El W es de P por 1, ¿sí? ¿No? Entonces el B va a ser de M por 1, el otro va a ser de 1 por P, entonces voy a tener aquí una matriz de M por P, ¿no ve? M por P. Esto ya es de M por 1, esto igual va a ser, entonces va a dar lo mismo. Entonces esto está bien definido. Entonces esto lo que hace es calcular las esperanzas cruzadas, ¿no? O sea, de las variables, perdón. Esto lo que hace es calcular la esperanza de los productos de las variables cruzadas, ¿no? Este con este, así, ¿no? Y este es el producto, pero ya de las esperanzas, independientemente, ¿no? De los vectores de esperanza, ¿no?
Y esa diferencia es lo que va a establecer la covarianza entre estos vectores aleatorios, ¿no? Y si uno va un poco más allá y lo que hace ahora es multiplicar el B por un A y el B doble por un B, entonces ustedes pueden, con esta definición, tranquilamente, bueno, a este le voy a llamar, le puedo llamar X, digamos, ¿no? Y este le puedo llamar Y, por decir, ¿no? Son vectores. ¿Qué van a hacer estos? ¿No? Son de nuevo vectores aleatorios, ¿no? ¿De qué tamaño? Si esto es de m por uno, esto puede ser de esta matriz puede ser de p por m, ¿no? P por m. Ah, no, no, el p ya estoy usando para el w, ¿no? Permítanme hacer esto, ¿ya? Voy a cambiar este p, ¿ya? Para que sea un poco más regular, ¿ya? Este le voy a poner n, ¿listo? Entonces aquí esto lo voy a corregir por n para que pueda utilizar el p y el q, ¿ya? Entonces esto va a estar bien. Esto es m por n, ¿no? Ahora tengo estos b, pero lo que pasa ahora es que voy a hacer una transformación, ¿no? ¿Alguna pregunta? Si tienen alguna pregunta pueden interrumpir, ¿ya? No hay problema. Entonces, esta matriz tendría que ser de P por M, por ejemplo, ¿no? Y esta otra matriz podría ser de Q por M. Entonces tendría que el X sería una nueva variable aleatoria, que es una transformación lineal, ¿no? De la variable aleatoria original B, sería una matriz de P por 1. Y este Y sería una de Q por 1. Así, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la covarianza de estas nuevas? Entonces, utilizando todas las técnicas, toda la manipulación que estamos haciendo, ¿no? No hacemos nada más que hacer operaciones, ¿no? A por B, eh, B por B doble, ¿sí? ¿No? Aquí me voy a hallar con la terminología, pero ustedes pueden verificar que eh, lo que va a pasar es que aquí me va a dar el B, el A, sería el A, ¿no? A por la covarianza de B con el B doble, por el B transpuesto, así, ¿no? Esa sería la relación que estableceríamos entre los dos. ¿Está bien? Esto sería de P por 1, Q por 1. eh, claro, correcto. Entonces, la covarianza sería de M por N, ¿no? Está bien. Y este es P por M, está bien, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros podemos calcular la covarianza entre esas transformaciones, ¿no? Ahora, eh, bien, ¿qué hora es? Ah, ya, ok. Ahora, otro indicador que es importante conocer eh, es que establece también la relación eh, entre las variables de... Yo he estado utilizando la palabra eh, correlación, bueno, covarianza, ¿no ve? Hay otro índice que es la correlación, ¿no? O sea, lo que hemos estado estudiando es la varianza, XY, XJ o, o vectores, ¿no? La covarianza, ¿no? Y tiene que ver con la variación, ¿no? Con la dispersión de los datos, ¿no? Pero hay otro índice que es muy importante conocer, que es la correlación, ¿sí? La correlación eh, es justamente lo que, bueno, al inicio de lo que les hablaba, pero es diferente de la covarianza, en realidad se calcula en función de la covarianza, ¿no? Entonces la correlación digamos, entre y XJ en un vector aleatorio, ¿no? O entre dos variables aleatorias de un vector aleatorio, si quieren, ¿no? Se define como este es un cociente que se llama Rho sub IJ, ¿así? O
que es la covarianza entre el xy y xj, que ya sabemos qué es, ¿no? Dividido entre, entre las raíz de las varianzas, es decir, la varianza de xy por la que sabemos que son positivos, ¿no? xj. Así. ¿Ok? Este es otro de los, uno de los indicadores más importantes de relación que existe entre dos variables aleatorias, ¿no? Utilizando la notación que estamos utilizando, esto sería Zo y J, y aquí sería raíz de Zo y I, así lo hemos llamado, ¿no? Y es Zo y J. Si lo quieren ver en términos de la notación que habíamos tomado ahí arriba, ¿no? Y lo que tienen que notar es que cuando el I es igual a J, de nuevo, si I es igual a J, ¿no? Entonces el Zo y I va a ser igual a 1, ¿no? ¿Sí? Y eh, eh, lo interesante, y bueno, esto no lo voy a, no sé cómo puedo, bueno, podemos formar lo que se denomina matriz de correlación, ¿sí? Que es diferente a la matriz de covarianza, matriz de correlación. Correlación. Eh, matriz de correlación que sería, la voy a llamar P, ¿no? Y las entradas de esta matriz de correlación son, esto está mal, por si acaso aquí arriba estoy escribiendo mal, estoy hablando de este ahora, ¿no? Es esta de aquí, son las entradas de estas, el cálculo de estas de aquí, ¿no? Entonces, ustedes pueden ver que por definición aparece la correlación, ¿no? Pero digamos que así, digamos, de alguna forma, ¿cuál es la palabra? Pesada, no, ponderada, ¿no? En realidad, esencialmente lo que tengo son las entradas de la matriz de, son las entradas de la matriz de covarianza, ¿no? Que ya sabemos lo que significa, ¿no? Es la detección de cómo se relacionan las variaciones con respecto a la media, ¿no? Pero ponderadas respecto a las varianzas, ¿no? Entonces, lo que hace esta ponderación, este cociente aquí, es, en cierto sentido, eliminar como que las redundancias en, en, en lo que va a calcular esto, ¿no? Es por eso que esto me da 1 justo para cuando i es igual a z, es decir, es como que lo pondera al valor que tienen en la diagonal de la matriz, porque esta matriz es así, ¿no ve? Y aquí estaban las varianzas, la varianza var de las componentes, ¿no ve? Entonces, lo que hace esta matriz de correlación, esencialmente lo que hace es ponderar estas de aquí, ¿no? Es decir, ponderar los datos para que eh, esto se normalice, ¿no? Es lo que les hablaba y, bueno, geométricamente, si quieren, es lo que les comentaba de como una especie de proceso de Gram-Schmidt que va normalizando, ¿no? Que va ortogonalizando y va haciendo eso. Aquí es más o menos lo mismo, no es exactamente lo mismo, pero va por el lado de que a partir de la matriz de covarianza, que me da cierta información, lo que obtenemos ahora es una especie de, lo que obtenemos es una nueva matriz, pero esta nueva matriz lo que hace esencialmente es normalizar la matriz de covarianza respecto a la diagonal principal, ¿no? Matemáticamente, bueno, en realidad analíticamente lo que nos está diciendo es que esta matriz de correlación la podemos expresar en términos de la matriz de covarianza y de esta matriz diagonal. Lo que hacemos es considerar creamos esta matriz que se llama d sub omega a la, bueno, en realidad la notación no es muy estándar a este respecto tampoco, pero es así, es menos la diagonal d a la menos un medio, así. Es la matriz diagonal, lo que hacemos es tomar lo voy a hacer paso a paso,
lo que hacemos es tomar la diagonal de la matriz de covarianza, ¿sí? Diag, le voy a llamar diag, ese es el nombre, y tomamos la diagonal, lambda 1, lambda 2, 2, así, hasta lambda m, m. ¿Se dan cuenta? Así. Esta es la matriz diagonal, o sea, lo que hago es lo siguiente, tomo la matriz de varianza, pero esta varianza tiene otras entradas, ¿no? Covarianza aquí, covarianza aquí. Agarro solamente la diagonal. Y con esa diagonal formo una nueva matriz, que es esta, que está entre corchetes. Y esa matriz que está entre corchetes, por si acaso, es la matriz que tiene estas entradas. 1, 1, 2, 2, y así, M, M, así. O sea, son las la varianza de las componentes del vector aleatorio. Y todo lo demás, cero. ¿Se dan cuenta? Esa es la matriz. Este es diag. Diag de esto es la matriz que tiene esa diagonal y todo lo demás cero. Y esto lo elevo a la menos un medio, ¿no? Todos estos de aquí son positivos porque son varianzas, ¿se acuerdan? Son varianzas, son la esperanza de una variable aleatoria que estaba elevada al cuadrado, ¿no? Entonces todos estos son positivos. Entonces elevar una matriz diagonal a una potencia es elevar los elementos de la diagonal a esa potencia. Entonces lo único que hago aquí es tomar la matriz que tiene como entradas lo 1, 1 a la menos un medio, o sea, el recíproco de la raíz cuadrada, que fíjense que es justo este, que está aquí. ¿Me dan cuenta? Y esto lo repetimos a la menos un medio, así, m, a la menos un medio. Todo lo demás es cero. Y esto no es nada más que la matriz diagonal, pero con entradas ahora esos, ¿no? 1, 1 a la menos un medio, así. Entonces, a eso es a lo que se le llama la matriz, lleva este nombre. Diagonal del omega elevado a la menos un media es este de aquí, por si acaso. ¿No? Es más que todo para aclarar a qué se refiere. ¿Ya? Entonces, tomando esta matriz, ¿no? Lo que es fácil observar, ¿no? Por propiedades de la multiplicación matricial, es que, la matriz de correlación no es nada más que la, esta matriz que acabamos de definir, ¿sí? La matriz de sub omega a la menos un medio, así, esta que acabamos de definir, por la omega, que es la matriz de covarianza, ¿no? De nuevo, multiplicarle ahora, post multiplicar por la de omega a la menos un medio, este producto, ¿sí? Entonces, fíjense cómo es de sencillo calcular la matriz de correlación en realidad como producto matricial. Solo necesito calcular estas tres matrices y hacer un producto optimizado de matrices, ¿no? Ya teniendo la matriz de covarianza, ¿no? ¿Ok? Entonces, si yo tengo un buen multiplicador, un buen solver es el término que se utiliza a cualquier herramienta que realiza cálculos computacionales ajenos bueno, externo o es como una caja negra, ¿no? El solver en la terminología de la computación científica es una caja negra donde ustedes introducen algo y les calcula cualquier cosa, ¿no? Entonces ahí están los métodos de integración, algoritmos de integración y aquí también dependiendo de cómo es, y el hecho de que esta matriz sea simétrica, definida positiva, facilita eso, hace que dado un vector aleatorio, ¿no? Podamos calcular esto de una manera muy eficiente por el tipo de matriz que es. Esta es una matriz que tiene muchos ceros, ¿no? Entonces, muchos algoritmos están optimizados para esos casos, ¿no? Y de la misma manera, y podemos preguntarnos cuál es la matriz de correlación cuando le multiplico por un escalar y todo eso, ¿no? No voy a hacer tanto ese detalle, pero se puede demostrar que las entradas de la matriz de correlación siempre es un número entre uno y cero, entre menos uno y uno, perdón. ¿Ya? Eso es algo que se lo puede demostrar, no lo voy a hacer, pero
es importante saber eso, ¿no? Y el valor que uno obtiene en este rango nos dice la correlación que existiría entre las variables aleatorias, ¿no? Entonces, para terminar, porque ya el tiempo ya nos está por pisar, solamente mencionar lo siguiente, ¿no? Aquí, en la práctica, ¿no? La media, la varianza y las covarianzas, ¿no? Son desconocidas, es decir, cuando me dan una variable aleatoria, un vector aleatorio, ¿no? ¿Sí? X1, X2, ¿sí? XN, ¿no? Em, o, una, o una variable aleatoria generada a partir de ella, ¿no? Con multiplicación por, una, por un vector constante o una matriz, qué sé yo, ¿no? Lo que sucede es que uno lo que quiere saber es cuánto es la media, cuánto es la varianza, ¿no? Eh, y la covarianza, ¿no? La media y la varianza y la covarianza, ¿no? Eh, eh, ahora, um, sub x y la media, ¿no? Y estos valores son desconocidos, ¿no? Entonces, ¿cómo uno en la práctica determina estos valores? O sea, teóricamente dado una variable aleatoria, hay este número, hay este de aquí y este de aquí, ¿no? Existe, ¿no? Pero en los hechos uno no puede calcularlos de forma teórica, solamente con el conocimiento abstracto que uno tiene de la variable aleatoria. Necesita calcular aproximadamente cuánto es, ¿no? Y para eso lo que uno hace es tomar una muestra, ¿no? Entonces lo que hace es tomar muestras de las variables. Bueno, para no complicarlo mucho, voy a tomar solo una variable aleatoria, no un vector aleatorio, una variable aleatoria, ¿no? Esta variable aleatoria tiene su media, su varianza, su covarianza, en fin, ¿no? Eh, entonces, cuando para esta variable aleatoria, ¿no? Eh, nosotros lo que hacemos es tomar una muestra aleatoria, ¿no? De esta variable aleatoria. Y una muestra aleatoria significa eh, realizar n experimentos o n observaciones de esta variable aleatoria, ¿no? En una población determinada, hasta un xn, ¿no? Este n puede ser 10, pueden ser miles o millones. Por ejemplo, en química podrían llegar a ser millones, si estamos hablando de gases, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero son muestras aleatorias, ¿no? Eso lo vamos a aclarar bien qué significa muestra aleatoria, porque no es... Pero imagínense que están observando la variable aleatoria y escogen, ¿no? Intuitivamente eso va a ser, escogen al azar, ¿no? Y lo que hacemos es estimar, ¿no? Entonces, a partir de ciertas estimaciones, que es la media muestreal, ¿no? La media muestreal que uno en estadística descriptiva uno calcula cuando tiene datos, ¿no ve? Que es esta sumatoria igual a 1 hasta n de los datos que obtiene, ¿no? Que pueden ser, en este caso estoy suponiendo que son numéricos, ¿no? Y si ustedes se acuerdan, de la misma manera estiman también la varianza, ¿no? Que si no me equivoco es s cuadrado, no, eh, claro, s cuadrado, ¿no? Que es 1 sobre, este, o sea, sobre n menos 1, ¿sí? De la sumatoria, desde igual a 1 hasta n, pero ahora de las variaciones respecto a la media, xi menos x base, así, ¿se acuerdan? Al cuadrado, ¿sí? Esto es lo que hacíamos en estadística descriptiva, ¿no ve? ¿Sí? ¿No? Entonces, el ámbito multivariado lo que hace es estimar a partir de esta muestra eh, justamente en el ámbito multivariado pasa lo mismo, ¿no? Si yo ahora cambio variable aleatoria por vector aleatorio, entonces tomo una muestra de vectores aleatorios, perdón, tomo una muestra de vectores, ya. Entonces esto va a ser un vector, n vectores, y esto sigo pudiendo calcular, ¿no? Porque esto me va a dar un vector, me va a dar un vector, no va a haber problema, ¿no?
La idea es que, y lo mismo va a pasar con la matriz de covarianza y la matriz covarianza. Entonces lo que sucede es que estos son valores aproximados de, estas, de estos parámetros que yo quiero determinar de una variable aleatoria, pero son valores estimados a partir de muestras, ¿no? La pregunta del millón aquí es cuán confiable es del valor real, ¿no? O cuánto podemos confiar a partir de una muestra de la variable aleatoria que la media que hemos sacado o la varianza que hemos sacado por estadística descriptiva, ¿no? Se aproxima con un grado de confianza bueno a la media y a la varianza, ¿no? Y ahí lo que va a jugar un papel fundamental para determinar esa confianza o la proximidad a los valores que nosotros queremos es el conocimiento de la función de distribución, ¿sí? Es decir, que esta variable aleatoria corresponde a algún tipo le corresponde a algún tipo de función de distribución va a ser determinante para poder saber cómo tenemos que escoger este n, cuán grande y con qué técnica podemos escoger la variable aleatoria para tener valores muy próximos de los valores reales que corresponden a la variable aleatoria en términos de su esperanza y las respectivas varianza y covarianza, ¿no? Entonces, para eso es que necesitamos el análisis matricial, porque justamente las técnicas de regresión, las técnicas todo tipo la mayoría de las técnicas que vamos a utilizar para tratar los datos van a pasar por tener buenas estimaciones de estos parámetros, ¿no? De estos valores. En realidad no son parámetros, son digamos, el núcleo, el kernel de la variable aleatoria, si quieren, ¿no? Pero para eso necesitamos aplicar ciertos algoritmos, ¿no? Y esos algoritmos son los que tenemos que ir desarrollando ahora, ¿no? Muy bien, hay mucho que lo he dejado, particularmente lo voy a dejar la parte de las regresiones para el final del siguiente capítulo, que es donde tenemos que aplicarlo. Probablemente algunos de ustedes ya han visto esto más de una vez o ya lo conocen muy bien. Sin embargo, lo vamos a volver a ver ya, pero en un contexto un poquito más amplio, es decir, con datos un poco grandes, ¿no? Esa es la idea. Sacar datos muy grandes y comenzar a tratarlos utilizando estas técnicas y particularmente la manipulación de matrices, los teoremas fundamentales sobre matrices que vamos a ir desarrollando. ¿Ok? Es todo un mundo, y es un mundo que, miren, si hablamos solamente de esta parte de probabilidad y estadística, es solamente una pizquita, digamos, ¿no? De lo que hay que saber. Pero al menos algo vamos a intentar entender de los problemas principales, particularmente los de regresión, que son los más útiles, digamos, por el momento en cierto tipo de problemas que hay. ¿Ok? Bien, ¿alguna pregunta antes de terminar? Ah, licenciado, a mí me surgió, bueno, tengo varias dudas. Adelante. Primero, estaba viendo que a veces suelen utilizar en vez de una función de distribución conjunta, una función de distribución condicional también. Ah, Y sí, creo que todo se adecua a lo mismo, ¿no? Prácticamente, claro, la misma forma exacto, tiene casi. exacto. En realidad Ah, es como cuando, bueno, para los que son de mate, es como cuando uno estudia la continuidad, ¿no? Hay diferentes formas de abordar la idea de la continuidad, ¿no? Por límites de sucesiones, por epsilon delta, por conjuntos abiertos, ¿no? Que viene del análisis. Pero todas aterrizan dentro del mismo contexto, ¿no? La probabilidad condicional tiene que ver con la independencia, justamente de la que habíamos hablado al principio un poco, ¿no? Habíamos dicho que la independencia era esto, ¿no? Decíamos que eran independientes cuando se daba esta relación, así, ¿no ve? ¿Sí? A partir de esta relación de independencia se puede hablar de la probabilidad condicional, es decir, la probabilidad condicional de lo que se trata es de tener un evento, pero conocido que se ha dado un evento que se conoce que
que ha acaecido un cierto evento dado B, ¿no? Entonces, a partir de esta noción de independencia se puede hablar de lo que es la probabilidad condicional. Y de la misma manera se puede hablar de la probabilidad de una variable aleatoria condicionada a otra variable aleatoria, por ejemplo, ¿no? O de la función de distribución de una variable aleatoria condicionada a otra variable aleatoria evaluada en un X, dado que se ha dado un cierto valor de la variable aleatoria y así. ¿No? Son todos conceptos relacionados, ¿sí? Pero que parten del concepto de independencia, ¿no? Yo no estaba muy seguro de hacerlo aquí porque nos tomaría otro tiempo también hablar de esto porque es todo, toda una teoría, porque aquí está el teorema de Bayes, el teorema de varios teoremas que garantizan las propiedades de estas de aquí, ¿no? También hay la esperanza condicional, ¿no? La esperanza de una variable aleatoria condicionado a que hay una variable aleatoria y, ¿no? Pero desde el punto, ustedes van a llevar una materia que se llama teoría de la probabilidad, ¿no? Tal vez ya lo han llevado, pero... Y los de mate van a llevar una materia que se llama teoría de la medida. Entonces, todo esto en realidad va a estar aglutinado ya en un mismo ámbito en el que va a entrar la, todos los teoremas van a encajar de una manera exacta, ¿no? Pero eh, yo no lo he abordado porque nos tomaría algo de tiempo, pero cuando llegue el momento en el que lo hagamos, lo vamos a hacer también. Ok, ¿alguna otra Súper. pregunta? Y licenciado, Sí, adelante. en- nos dijo que era un factor determinante conocer la función de densidad, pero en ¿cómo en realidad se determina esta función? ¿O es que hay varios experimentos que ya se han hecho en investigaciones y nosotros tenemos que tomar esos o Es no de, es práctico, por ejemplo, que nosotros la determinemos o algo así? depende mucho del tipo de problema. La naturaleza del problema, o sea, el tipo de experimento que realizas, es el que determina el tipo de función de distribución que, eh, que al que responde esa variable aleatoria, ¿no? Y en realidad lo que sucede es que, por ejemplo, si hablamos de la distribución normal, ahí hay una media y una varianza, ¿no ve? Entonces, lo que uno puede saber, por ejemplo, si te dan una variable aleatoria, ¿ya? Por el tipo de experimento que realizas, porque no es lo mismo lanzar una moneda que lanzar un dado, ¿te das cuenta? ¿No? Uno va a ser probablemente de Bernoulli y el otro va a ser de otro tipo de distribución. Pero la naturaleza del experimento es el que determina el tipo de distribución que va a ser. ¿Ok? Entonces, tengo una variable aleatoria, ¿no? La naturaleza del experimento, de la observación, va a determinar qué tipo de qué tipo de distribución tiene de probabilidad, ¿sí? Pero ahí no acaba el problema, porque tú puedes tener certeza del tipo de distribución de función de distribución que es, pero igual necesitas calcular los parámetros que van a determinar ese tipo de distribución, ¿no? Por ejemplo, si agarras una moneda, sabes el tipo de distribución, no va a ser normal obviamente, pero sabes el tipo de distribución que tiene, pero esa distribución tiene ciertos parámetros que uno tiene que determinar. Y eso justamente es lo que hace este muestreo, ¿no? Tú sampleas, ¿no? Y a partir de esos sampleos o sampling, tú determinas aproximaciones y ahí tú ya tienes algo de información más exacta de la variable aleatoria como para poder calcular probabilidades, por ejemplo. ¿Te das cuenta? Ahora, eh, eh, ay, se me fue lo que te quería decir. Em, todo esto está dentro de un margen que no es el que vas a tener los valores exactos. Pero hay un teorema que es la ley de los grandes números, ¿sí? Y hay varios teoremas que están dentro del ámbito de la teoría de la probabilidad y teoría de la medida, teoría de la probabilidad. eh, Todos estos estudios los ha llevado a cabo Kolmogorov, al menos los iniciales, ¿no? Y uno de los teoremas más importantes que hay en teoría de la probabilidad es la ley de los grandes números, que probablemente lo han visto por ejemplo, cuando les hablan de que agasan una moneda, ¿no?
y estudian las frecuencias. ¿Se acuerdan de eso, no ve? Las frecuencias de cara y cruz, ¿no? Si uno hace eso una y otra vez y imaginariamente piensa que lo puede hacer ad infinitum, ¿no? Va a notar que la frecuencia de las caras y las cruces es un medio, ¿no? Es 50-50, ¿sí? Eso no solamente va a suceder con este ejercicio tan sencillo, va a pasar con cualquier tipo de experimento, ¿no? Es decir, cuando se lo vas realizando de manera muchas veces, o sea, imaginariamente se las realiza al infinito, ¿no? Sucede que estos valores que uno va obteniendo van convergiendo, ¿sí? Van convergiendo, se van aproximando a, a unos valores fijos, ¿no? Eso lo garantiza ese teorema de los grandes números, es uno de los teoremas, hay otros más, ¿no? Entonces, eso nos da la certeza de que si nosotros escogemos bien estos experimentos, estos samples, ¿no? Estas muestras aleatorias para calcular estos valores, nosotros podemos asegurar de que si hemos escogido bien la cantidad y la metodología, estos valores se van a aproximar a la realidad, es decir, a la media real y a la varianza real, ¿no? Ahora, como te digo, el tipo de distribución lo va a determinar el tipo de experimento, ¿no? La naturaleza del experimento determina el tipo de función de distribución que se va a necesitar y a partir de ahí ya se va calculando estos valores que van a ir correspondiendo a las medias y varianzas del tipo de problema que uno está considerando. No hay una técnica fija y única, ¿no? Generalmente lo que sucede es que se va adecuando al tipo al tipo de experimento o observación que uno hace. Muy bien. ¿Otra pregunta? Bueno, entonces yo creo que ahorita lo va a descargar la grabación y ya la subo al Drive, ¿no? Y el día jueves ya vamos a ver algo un poquito más práctico y ya entrando a los temas que es ya resolver ciertos tipos de análisis estadístico, ¿ya? Perdón, de análisis matricial y estadístico. Muy bien, muchas gracias y nos vemos el jueves. Disculpe, Sí, disculpe, adelante. ¿va a habilitar buzón? ¿Va a habilitar buzón para la práctica uno? ¿O cómo hay Eh, que entregarla? al correo La del libro de electrónico. shots. Sí, al correo electrónico me tienen que mandar. Les voy a mandar ahora mi correo electrónico y ahí me mandan. Directamente al correo electrónico. ¿Ya? Muy bien. Entonces Está enseguida bien, Lice. les mando mi correo y ahí tienen que mandar. ¿Ok? Muy bien. Entonces hasta el jueves. Gracias, licenciado. Chao, chao, que les vaya bien. Hasta luego, licenciado. Chao, Hasta chao. luego, licenciado. Chao, que les vaya bien.